Vamos a intentar hoy explicar la importancia del Concilio de Jerusalén. Ese concilio celebrado en el año 50. Es muy importante. El Concilio de Jerusalén. El concilio aparece en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos sacando distintos pensamientos, distintos estudios sobre ese maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, y te estoy insistiendo en que conviene leerlo. ¿Por qué sucede esa convocatoria del Concilio de Jerusalén? Pues sucede por un hecho histórico. Está Pablo y Bernabé, están en Antioquía y se produce una disensión entre los cristianos que proceden del judaísmo y los cristianos que proceden de los gentiles, es decir, del pueblo normal, los gentiles. Porque los que proceden de los judíos dicen que, y lo vemos en el Nuevo Testamento, que es lo que voy a leer, donde están los Hechos de los Apóstoles, dicen que si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Entonces, claro, es una disensión muy importante para todo ese pueblo gentil que se está acercando a la fe verdadera en Cristo y que son reprendidos por los judíos que se han convertido a la fe verdadera en Cristo, porque les obligan a cumplir una serie de normativas, de leyes que son muy onerosas. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Inmediatamente se van a buscar la autoridad, se van a Jerusalén donde está Pedro y los apóstoles, y se convoca ese concilio, que es maravilloso. Es el primer concilio, es importantísimo ese primer concilio, todos son importantes, pero el primero es muchísimo más. Entonces, dicen, y lo leo: es necesario circuncidarles y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Los de la secta de los fariseos, que son judíos, una secta no dicho en sentido peyorativo, ese grupo de judíos muy estricto que eran los fariseos, convertidos al cristianismo. Y claro, ahí hay tres intervenciones estupendas. Una primera intervención lógica del príncipe de los apóstoles, de San Pedro, del primer papa; otra del apóstol Santiago; y otra, el escrito que surge de ese concilio. Pedro lo dice muy claro, que ¿por qué tentáis ahora a Dios, imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros pudimos llevar? ¿Sí? ¿Por qué intentáis aplicar todos esos larguísimos preceptos de la ley mosaica? Luego, por si no fuera suficiente, interviene Santiago, el apóstol Santiago, y dice sencillamente que por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Sí, ahí mezcla algunas costumbres judías para no escandalizar en demasía los nuevos cristianos procedentes de la gentilidad a los judíos. Y luego está esa resolución del concilio, que es fantástica, porque en ese escrito que los apóstoles envían a otras ciudades, a Judas, a Barsabás, a Silas, a Pablo y Bernabé, sobre todo, con ese escrito, dice el escrito: porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias. ¿Con qué fuerza, con qué potencia, con qué seguridad está puesta en ese decreto del concilio? Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias. Qué importante es que leamos despacito este maravilloso libro del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles.